Hola, un saludo para todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, quienes se van conectando al programa que tenemos cita cada 8 días. Y bueno, el café de hoy gira en torno, ¿cierto?, a un tema el cual vamos a estar desarrollando a lo largo, pues, del programa, y el tema se llama las repercusiones que tienen las expectativas en nuestras vidas. Ustedes pueden participar, ¿sí? Con sus sugerencias, con sus inquietudes que vayan surgiendo a lo largo del programa, y también vamos a ir atendiendo cualquier duda que salte al respecto, pues nosotros vamos a irla despejando. En este programa que tiene como tema, de nuevo les digo, las repercusiones que tienen las expectativas en nuestra vida. Entonces vamos a mirar de qué forma estas expectativas que nos hacemos influyen de manera negativa, y algunas recomendaciones, digamos, para no vernos tan enganchados, ¿no? Como se dice eh, eh, en la cotidianidad, con otras personas, para no tener que polemizar, entrar en tantas controversias, eh, que en otros momentos, o que en algunos momentos, todas esas controversias afectan, ¿no?, el desarrollo sano, el desarrollo positivo de nuestras acciones, de nuestro trabajo en el día. Entonces, miremos que las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo, ¿sí? La gente siempre está pensando y en un conflicto interno, porque alguien les dijo, porque alguien les hizo, porque alguien no les dijo, alguien no hizo. Y entonces la sorprendente revelación eh, que vamos a ir mirando, que vamos a ir aprendiendo y viendo, va a cambiar un poco la manera en que tenemos o la manera en que hemos abordado estas situaciones, ¿sí? Nadie nos ha ofendido, nadie te ha ofendido. Son las expectativas de lo que esperabas de esas personas las que molestan, las que nos hieren, ¿ya? Esas expectativas que yo me hago es lo que me hiere. Entonces, las expectativas que yo crea, que yo creo con mis pensamientos, no son reales, son imaginarias, ¿ya? Si yo espero que mis padres me den más amor y no me lo dan, pues voy a tener, porque voy a tener razones, ¿no?, para sentirme ofendido, porque es que una cosa fue lo que yo deseé, lo que yo imaginé, idealicé, y otra muy distinto lo que ocurrió. Entonces, allí lo que ocurre es un desconcierto, ¿no? Una desazón entre lo que yo ya estaba idealizando y con lo que se concretó, que es una cosa completamente diferente a lo que yo esperaba, a lo que yo había idealizado, ¿ya? Entonces, son tus expectativas de lo que un padre ideal debió hacer contigo las que fueron violadas. Tus ideas son las que lastiman, son las ideas que tenemos, que nos hemos hecho en las previas, la que nos molestan, nos hieren, nos, eh, nos, eh, nos crean un gran problema, digamos. ¿Sí? Entonces, son las expectativas de, digamos, de lo que esperaba, por ejemplo, de mi pareja, ¿sí? De que ella reaccionara de tal cual forma y no lo hizo. Tu pareja no te ha hecho nada, es la diferencia entre las atenciones que esperabas que tuviera, ¿sí?, conmigo o contigo, y las que realmente tuvo, ¿ya? Entonces allí hay un choque, lo que les digo, un desconcierto que lleva a que haya, eh, pues, unos sentimientos negativos, ¿ya? Entonces, la diferencia entre esa que yo esperaba y lo que realmente pasó es lo que me chuza, lo que me hiere, lo que me fastidia. Nuevamente, eso está en tu imaginación. Enojado con Dios, son mis creencias de lo que debería ser Dios las que me lastiman, ¿ya? Dios jamás ofende ni daña a nadie.
Un hábito requiere de todas sus partes para funcionar. Si pierde una, el hábito se desarma. Es decir, es aprendiendo o es tratar de establecer un hábito en el que yo no, digamos, no me haga unas expectativas que o esté consciente de que esas expectativas que yo me hago, de que esos planes que yo me hago pueden resultar diferentes, ¿ya? Entonces, el hábito de sentirme ofendido, de sentirte ofendido por lo que hacen otros, sí, porque en realidad nadie te hace nada, desaparecerá cuando conozcas mejor la fuente de las ofensas, es decir, de dónde proviene esa herida, ya de dónde proviene esa ofensa. Cuando nacemos somos auténticos, pero nuestra verdadera naturaleza es suprimida y sustituida artificialmente por las ideas, por los conceptos que los padres, la sociedad y la televisión enseñan. Entonces, ellos, todo esto crea una novela falsa de cómo deberían de ser las cosas, de cómo deberían de superponerse todo, ¿ya? En todos los aspectos de mi vida y de cómo deberían de actuar los demás. Entonces, yo me voy formando un imaginario, ¿sí? Y ese imaginario responde no a, digamos que muchas veces el imaginario o el ideal que yo me he elaborado de la vida incluso, corresponde a otras necesidades, a otros intereses, ¿no? Entonces, una de las mayores fuentes de ofensas es la de tratar de imponer el punto de vista de una persona a otra y de controlar o de manejar o de guiar su vida. Cuando le dicen lo que debe hacer y te dice no, crea resentimientos por partida doble. Es decir, el ego de alguna forma tiene que levantarse, ¿sí? El ego de alguna manera tiene que despertarse y decir aquí estoy yo y tratar, ¿sí? Tratar de ponerse, de superponerse a esa situación. Es decir, que el ego va a chocar con ese no y entonces otra vez caemos en esa angustia, en esa desazón, en ese desconcierto abrumador que me lleva a pasar un mal día o un mal rato. Primero, te sientes ofendido porque no hizo lo que querías, ¿ya? Esa es una ofensa eh, que es innegable, ¿no? Y luego la otra persona se ofende porque no la aceptaste como es. Entonces allí se va a crear un conflicto, ¿sí? Porque yo quiero una cosa, pero la otra persona es de otra forma, tiene otras ideas, tiene otras maneras, y entonces esa diferencia, si yo no la reconozco, va a hacer que choquemos y que vamos a entrar en conflictos, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos, dejarlos ser ¿por qué? Aceptar y reconocer que no soy dueño de nadie, que nadie me pertenece y que yo debo dejar que se desarrolle, que se forme, que se construyan, que vivan su vida a la manera en que ellos lo crean conveniente, ¿sí? Lo que debo de hacer es enriquecerme con esa forma distinta a la mía en que las personas llevan y conducen su vida, ¿ya? Las personas son como, digamos, una marea, ¿no? Como un río fuerte y que cualquier intento de atraparlas, porque los seres humanos somos impredecibles, me van a lastimar, ¿ya? Es mejor disfrutar de la compañía de ellas, tratar de, en ese ejercicio diario, de amar al otro como a mí mismo y de dejarlos ir, de dejarlos ser en su individualidad. Bien, hasta aquí, digamos que estamos simplemente analizando el primer aspecto del tema, que es cuándo se generan conflictos, cuando mis emociones por ejemplo, de una ira se ha desbordado por cuestiones en que yo quiero controlar, en que yo quiero guiar y que mi idea, que mi imaginario, que mi expectativa choca con las expectativas o con la realidad y entonces eso genera un desconcierto, genera un desazón, genera
un problema interno que si yo no lo manejo, que si yo no lo controlo, pues me va a llevar a pasar un mal día y seguramente a tomar determinaciones erróneas, a tomar decisiones equivocadas de las que me voy a arrepentir después, ¿ya? Entonces, miremos algunas recomendaciones para intentar no entrar en esas discusiones, ¿sí? Más bien lo que debo hacer o lo que se sugiere hacer para no chocar o para no chocar tanto con esa otra persona, chocar tanto con las expectativas, porque ya dijimos que yo no, nadie me hace nada, es decir, que nadie me hiere. Lo que me hiere es lo que yo esperaba de esa persona y que no fue como yo lo había planeado, yo lo había idealizado. Entonces, si yo logro reconocer eso, seguramente que voy a hacer o la situación se va a volver más llevadera, ya, porque yo voy a empezar a entender y a comprender al otro y eso me va a permitir o me va a facilitar una mejor relación con las otras personas. Entonces, miremos la primera recomendación para no entrar en esas discusiones o para soltar y dejar ir situaciones que no están en mi control. Entiende que nadie te ha ofendido, ¿sí? Son mis ideas acerca de cómo deberían actuar las personas y Dios las que te hieren, ¿no? Es lo que yo creo que ellos deberían hacer y como no se da, eso es lo que me ofende. Estas ideas son producto de una máscara social que ha aprendido desde mi infancia de forma inconsciente, es decir, es un atavismo cultural que ha sido introyectado en mi imaginación, en mi ideal, en mi imaginario, y que de todas formas hace que yo choque cuando lo que yo espero y lo que yo deseo no concuerda con la realidad. Entonces, reconocer que la mayoría de las personas nunca va a cuadrar con esas ideas que tienen, porque ellos tienen las suyas. Dos, deja a las personas ser, ¿sí? Cada uno tiene una individualidad, cada uno tiene una manera de pensar, tiene una ideología, y lo que yo debo de hacer es dejar que esa persona viva y se desarrolle en su individualidad, deja que guíen su vida como les plazca, es su responsabilidad, ¿ya? Darles consejos si los piden, pero permite que tomen sus decisiones, ¿ya? Porque yo, así como yo quiero ser una persona autónoma que decida por mí mismo, que yo mismo tome mis propias decisiones, también tengo que entender que el otro es un ser autónomo y que va a tomar sus propias determinaciones, ¿ya? Entonces es el derecho divino por nacimiento, el libre albedrío y la libertad de cada quien. Tres, nadie te pertenece, ¿sí? Ni los padres, ni los amigos, ni la pareja. Es importante tener esto claro, porque todos formamos parte del engranaje de la naturaleza y dejar fluir, dejar que las cosas pasen sin resistirse a ellas. Vive como el axioma, ¿no? Vive y deja vivir. ¿Ya? Vive tu individualidad y permite que el otro se desarrolle y viva su individualidad también. En un cuarto punto tenemos que dejar de pensar demasiado, ya dejar de lucurar tanto, dejar de maquinar tanto y de ensimismarse con cosas que no han pasado, ya. Ábrete a la posibilidad de las nuevas experiencias. Yo no puedo cerrar mi mente, porque entonces el cerrar mi mente lo que hace es que yo me cierre a las otras personas y que yo no pueda establecer un diálogo en el que el único beneficiado, si yo estoy receptivo, voy a ser yo. Entonces, no utilices tu inventario, abre los ojos y observa el fluir de la vida como es. Ya no me puedo ensimismar o encerrarme en esos prejuicios, porque cuando yo, digamos, abro mi mente, limpio mi visión de los lentes oscuros y me los quito, el resultado es la limpieza, puedo ver mejor, ¿ya? El resultado es que puedo ver el panorama y la visión va a ser más clara, ¿ya? Quinto, la perfección no existe, ¿bien? Ni el padre, ni el amigo, ni las parejas son perfectas. Somos por naturaleza seres defectuosos, ¿ya? Los seres humanos somos defectuosos, los cuales
hasta el último día de nuestras vidas, tenemos que hacer algo para mejorar cada día, ya porque nacemos como si fuéramos prehumanos, es decir, precocidos, ¿no? Como decía el maestro Sabater en su texto, el aprendizaje humano, ¿no? Entonces, es un concepto creado por la mente humana que a un nivel intelectual puedes comprender, ¿ya? Pero que en realidad no existe porque es un concepto imaginario, es un ideal. Un bosque perfecto serían puros árboles, sol, no bichos. ¿Existe? No. Para un pez, el mar perfecto sería aquel donde no hay depredadores y eso no existe, ¿ya? No solo a un nivel intelectual, en realidad jamás va a existir la perfección. Naturalmente, digamos, al pez solo le queda es disfrutar de su realidad. Cualquier frustración, cualquier desconcierto de que el mar no es como él quiera, o que él sea, o que no tiene sentido, ¿cierto? No, no dejaría de sentido porque entonces, pues viviría, digamos, en ese choque constante, en esa frustración permanente. Entonces, hay que dejar de resistirse a que las personas no son como yo quiero o no piensan como tú quieres que piensen. Acepta a las personas como el pez acepta el mar y ámalas como son. Ese es como nuestro trabajo diario, ¿no? El trabajo que yo tengo es el tratar y el de intentar y el de esforzarme por amar al otro como a mí mismo y respetando su individualidad, entendiendo y comprendiendo que él es distinto, que piensa diferente, que él es un ser autónomo que guía su vida, que tiene sus ideales, que tiene sus proyectos y que seguramente no van a encajar con los míos, pero que sí pueden convivir juntos. Un punto seis sería disfrutar de la vida, ¿sí? La vida real es hermosa, y excitante que cualquier idea, que cualquier expectativa que yo me haga del mundo. Yo debo de vivir el aquí y el ahora, disfrutar de lo que tengo, centrarme de lo que veo, centrarme en la realidad y no, digamos, perder el tiempo, no sé, pasar momentos idealizando y fantaseando con realidades remotas o que no existen, que solo están en mi imaginación, ¿ya? Entonces, por experiencia, digamos, es mejor el aceptar y el disfrutar de lo que yo tengo, de lo que yo puedo palpar, de lo que yo puedo vivir, respirar, ya de lo que está a mi alrededor, ¿no? Porque entonces me puedo quedar en esa ensoñación. Siete, imagina a la persona que te ofendió en el pasado, ¿sí? Imagínate que ambos estén cómodamente sentados, ¿ya? Y dile por qué te ofendió. Escucha con, digamos, con respeto, con amabilidad y con amor la explicación que está dando de por qué lo hizo y perdona, ¿ya? Trata y esfuérzate, así como ese esfuerzo de amar al otro, esfuérzate por perdonarla. Y si un ser querido ya no está en el mundo, entonces utiliza esta misma dinámica para decirle lo que quieres, ¿ya? Lo que quieres y escucha su respuesta. Y dile adiós, porque de eso se trata, es de soltar lo que ya no, de no hacer fuerza con cosas que ya que no podemos torcer o que no podemos girar para otro lado. Ya te dará una enorme paz el soltar situaciones que no están en mi girar, ¿sí? Identificar que esta situación no está en mi girar va a ser fundamental para poder alcanzar o para poder lograr un estado de paz, ¿ya? Ocho, a ver, a la luz del corto periodo de vida que tenemos, sí, la vida es un instante, digamos que no tenemos mucho tiempo, sí, relativamente, pues. Entonces, el tiempo que tenemos es para vivir, disfrutar y ser felices con lo que nos rodea, con lo que nos llena, ¿no? Con lo que nos hace feliz, disfrutar de eso, ¿no? Vivir con lo que nos hace feliz y que nuestra compañera, la muerte en cualquier momento de imprevisto, eh, nos va a llegar, nos puede atrapar, ¿no? Nos puede tomar. Entonces, por eso es importante
el vivir el aquí y el ahora, el disfrutar de esta realidad, el disfrutar de este momento, porque sabemos que sin pensarlo, de manera imprevista, la muerte puede abrazarnos en cualquier momento. Entonces, es superfluo, es vano e inútil gastar el tiempo en pensar en las ofensas, en volver a sentir esa ofensa, ¿no? No tiene ningún sentido en quedarme o en cargar yo con ese resentimiento, con esa ofensa, siempre y siempre sabiendo que en cualquier momento la muerte me arropa. Entonces, si pierdo el tiempo, si me desgasto en volver a sentir esa ofensa, pues entonces allí se me va la vida de enfados, de ira, ¿sí? De angustias, eh, de malos momentos, de estar siempre eh, furioso de que mi vida se vuelva por momentos irascible, no me pueden hablar nada, no me pueden decir nada porque siempre tengo una visión muy negativa y muy pesimista, entonces me vuelvo un ser intratable, ¿ya? Entonces no puedo darme el lujo de estar siempre resintiéndome, de estar siempre volviendo a sentir las cosas negativas que ocurrieron, porque la vida no es tan larga y porque además no sé en qué momento se termina. Y finalmente, sí, finalmente, es natural pasar por un periodo de duelo al perdonar, ¿sí? Hay que permitir que la herida sane, que esa ofensa se vaya diluyendo eh, y descargarse es no desquitarse, no es lo mismo, descargarse con alguien para dejar fluir el dolor, ¿ya? En la terapia de conversar, del hablar sobre este asunto, es bien importante porque esta terapia, digamos, que me va a permitir eh, ir sanando esa herida, ¿no? Me va a permitir eh, tener, digamos, como una manera de sanar o de echarle un remedio, ¿sí? A esta herida es el ir conversando sobre esta situación con otras personas o con otra persona que yo crea que debo de hacer. Entonces es importante eh, tener en cuenta todos estos puntos, estos aspectos, porque estos aspectos, estas ideas, es bien valioso dejar que esas semillas eh, que, que al hacerlas, ¿sí? Que estas semillas, que al empezar a tenerlas en práctica, van a crear una conciencia de mi fuerza interior, van a crear una conciencia de mí mismo que me va a permitir aprender con honestidad los errores que yo he cometido, ¿sí? Y que prometo no volver a hacer y regresar a vivir mi vida, a vivir la vida como yo la he soñado, como yo la he idealizado, pero que tengo en cuenta que las otras personas a mí no me ofenden, que yo puedo decidir y que yo puedo controlar qué es lo que me han hecho, cuáles son esas ofensas y hasta qué punto yo puedo eh, determinar y mirar qué era lo que yo esperaba y que eso que yo esperaba va por otro camino muy distinto a lo que en realidad estas personas son, porque yo debo de reconocer la individualidad de cada quien. Entonces, les agradezco que nos hayan acompañado todo en el programa del día de hoy, en las sugerencias y las inquietudes, irlas respondiendo, ¿sí? En la medida pues en que vaya transcurriendo los días, invitarlos para que nos encontremos en la próxima semana porque vamos a tener un invitado muy importante. Se trata de un escritor muy reconocido, ¿sí? En las letras latinoamericanas. Entonces, nos vemos y un abrazo para todos.